Please. A partir de este momento estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, la causa R. Candidato de la unidad. No lo oculto. Quiero ser el candidato de la unidad. Y es un compromiso que asumiré junto a mi familia, en nombre de toda Venezuela. Y desde este momento y a varios meses de la celebración de esta primaria presidencial, siento que no represento ni a un partido, ni a un grupo, ni a un color. Mi color y mi bandera es esta. Muy buenas tardes de este miércoles 9 de noviembre del 2022. Bienvenidos a una nueva emisión de Contigo, la causa R, un programa, el de hoy, donde nos acompañan el diputado Arnoldo Benítez y Andrea Tavares, nuestra secretaria general nacional de la causa R, y vamos a saludar que este programa llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la producción general, Yaí Pacheco en la producción y Gregorio González en los controles. Este programa de hoy se lo vamos a dedicar a precisamente lo que sucedió este sábado en el Centro Letonia, en Caracas, donde hubo la presentación formal de la candidatura de Andrés Velázquez para las primarias de la oposición y donde Andrés le hizo un muy detallado examen a la situación nacional y al mismo tiempo le hizo una propuesta al país, le hizo una propuesta que todos los presentes e incluso en los medios de comunicación se consideró como una propuesta muy incluyente y además que aborda absolutamente todos los aspectos de la vida nacional. Muy buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes, Andrea. Esta presentación que hizo Andrés, que calificó que va mucho más allá de la causa R, que es una propuesta para todo el país, arrancó por un planteamiento que es el de plantear una Venezuela digna. Podríamos decir además que se basó en tres aspectos fundamentales: dignificar a las personas, dignificar la economía y dignificar la política. ¿Cómo viste tú ese planteamiento, Andrea? ¿Y qué nos puedes decir al respecto? Buenas tardes, Luis. Un saludo a nuestra audiencia por Radio Caracas Radio. Bueno, en primer lugar me disculpo, hoy voy a estar cubierta porque ando constipada y bueno, tenemos que proteger también a quienes nos rodean. Muchas gracias. Y bueno, aquí de todas maneras estamos cumpliendo con el compromiso y muy contentos además porque la verdad es que los comentarios, las llamadas, la gente que pudo ver a Andrés ese mismo día que estuvimos en directo a través de nuestras redes sociales, pero también quienes han tenido la oportunidad de ver los cortos que hemos hecho en las redes sociales, han sido numerosas las llamadas de apoyo y de respaldo por el contundente mensaje político y de estadista que Andrés Velázquez dio ese sábado en esta actividad en Caracas. Un acto lleno de la presencia de muchos voluntarios que se están sumando a la campaña de Andrés y que era un salto, pues ya Andrés había anunciado y en vocería de Alfredo Ramos que había una candidatura de la causa R. Esta candidatura comenzó a trascender el partido, comenzaron a armarse voluntarios con Andrés en distintos estados
Y bueno, y habíamos de alguna manera por ahí puesto a rodar unas propuestas que se llamaban las 3 propuestas de Andrés, en fin. Pero en la gira de Rompe la Burbuja, de Alfredo y Andrés, comenzaron a construir digamos, a complementar todo este trabajo de la propuesta que Andrés le hace al país, porque pues hace como una sistematización de todos los temas que vemos a diario. A veces no sabemos cuál tocar porque el tema económico, el tema social, la salud, la educación, todo está en caos. Entonces, de alguna manera, pues nosotros planteamos que se trataba de 3 elementos centrales que de alguna manera canalizan todas las aspiraciones y los anhelos de los venezolanos. Dignificar a las personas, dignificar la economía y dignificar la política. Es decir, frente a la estrategia del régimen de arrebatarle la dignidad a los venezolanos, de sacarlos de esta burbuja que ellos se han creado con su boliburguesía, esos venezolanos necesitan recuperar la dignidad y el país recuperar la dignidad. Y esa dignidad de las personas, por ejemplo... Sí, en cuanto, digamos, para entrar en materia sobre eso, digamos que hay 3 bases fundamentales que son esas, la de dignificar a las personas, la dignificación de la economía y la dignificación de la política. En el caso particular de la dignificar a las personas, hay 6 aspectos y 6 puntos que él toca. Yo los voy a enumerar y tú nos harás los comentarios al respecto. Está 1, restituir el valor del salario y los derechos laborales, como primer punto. Como segundo punto, promover la inversión privada y el trabajo decente. Tercer punto, refundar la seguridad social universal. Cuarto, respetar los derechos humanos, los derechos civiles y ambientales. Quinto, el imperio de la ley y la justicia independiente. Y sexto, la educación, la salud y los servicios públicos de calidad. Eso es el enunciado general. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, sobre eso? Fíjate, Yo creo que da para mucho. Sí, da para mucho, pero este primer punto nada más, la restitución del valor del salario y los derechos laborales, ha tenido un impacto desde el sábado que Andrés lo anunció, no solamente en el sector de los trabajadores activos, sino, Arnoldo lo puede señalar, de parte de los pensionados y jubilados, porque bueno, hay una propuesta que está un poco más adelante en el tema de la economía, pero que de alguna manera se enlaza con esa necesidad de restituir el valor del salario y en los derechos laborales que bueno, han sido confiscados por el régimen. Aquí en nuestro programa más de una vez, bueno, hemos tocado el tema de cómo el instructivo de la UNAPRE le arrebató a los trabajadores su contratación colectiva, cómo ha sido imposible lograr que haya un salario mínimo acorde con la canasta básica. Y bueno, son todos estos temas que bueno, son muy complejos, son bastante densos, para nosotros se resumen en eso, pues restituir el valor del salario y los derechos laborales que por supuesto se expresan en la contratación colectiva. Ahora, promover la inversión privada y el trabajo decente. Es que, ¿cómo nosotros promovemos empleo si no hay inversión privada? Y cómo tenemos una clase trabajadora fuerte, robusta, si no hay una producción nacional fuerte, robusta, la producción nacional invirtiendo los empresarios nacionales en el país y generando empleo, y por supuesto entonces se fortalece la economía nacional, pero también se fortalecen los trabajadores, y aquí especialmente este trabajo decente que hoy en Venezuela no existe, pero que tiene que ver con precisamente todas esas reivindicaciones que debe tener un trabajador, que incluye además sus beneficios laborales, su posibilidad además de recreación, de seguridad laboral, de un conjunto de elementos que se han denominado trabajo decente. El salario vital, que abarca todo eso, ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, esto pasa también por refundar la seguridad social universal. O sea, la seguridad social es un elemento
neurálgico, medular de la vida de un trabajador. Es decir, el que tú puedas obtener un servicio de salud gratuito, eficiente, pero además también puedas tener el derecho a tu jubilación y a tu pensión sin ningún tipo de inconvenientes y por supuesto acorde pues con lo que es la canasta básica. Respetar los derechos humanos, civiles, ambientales, hoy todos violados, pero bueno, ya no sabemos cómo expresar la cantidad de violaciones de derechos humanos, de derechos civiles. Hoy ha estado en el ambiente la discusión sobre la participación de Nicolás Maduro en una cumbre. Escandalosa además, indignante. Ese mismo cinismo con el que trata a los venezolanos ya lo está exportando también. Y lo peor es que estos líderes internacionales, no sé, bueno, algunos lo llaman geopolítica, Sí. pero yo creo que ya esto no es geopolítica, señores, ya esto es aceptar la humillación de un régimen que a punta de dinero y a punta de dinero sucio además quiere controlar no solamente a los venezolanos, sino también el espectro internacional. O sea, va a las cumbres de calentamiento global, un ecocida como Nicolás Maduro a hablar de mejorar el ambiente. Va a una cumbre de la paz, alguien que sometió a su pueblo a una guerra diaria, no solamente por toda la violencia que se ha generado en este país, por las protestas legítimas que los venezolanos salieron a hacer para defender sus derechos, sino que esta violencia diaria a la que nos someten porque tenemos que conseguir que la cola de la gasolina, que la bolsa de la comida, que los insumos del hospital, eso también es parte de una violencia. Entonces, el señor se pavonea en la cumbre de la paz, dándole realmente una bofetada a toda la comunidad internacional que guarda silencio frente a estas atrocidades. Entonces, esos derechos humanos, civiles y ambientales tenemos que restituirlos. Sí, porque es que además vemos la desfachatez de Maduro cuando está proponiendo nada menos la creación de un grupo multilateral para la defensa de la Amazonía, y resulta que la Amazonía venezolana está siendo agredida de una manera brutal en eso que no solamente corresponde a los 111.000 kilómetros cuadrados que están en el decreto del arco minero del Orinoco, sino que se expande mucho más allá de esos 111.000 kilómetros cuadrados, porque los efectos de la utilización de mercurio, cianuro en la explotación del oro y la búsqueda de otros minerales y de otros metales preciosos están ocasionando una devastación en todo el territorio del Estado Bolívar y del Estado Amazonas, que no debemos olvidarlo. Y eso corresponde prácticamente a casi 500.000 de kilómetros cuadrados, porque son 497.000 kilómetros cuadrados entre esos dos estados. Bueno, ahí en todo ese inmenso territorio se está llevando a cabo un ecocidio que no tiene proporciones y no hay quien lo iguale a nivel mundial, y que sea Maduro precisamente quien se presente ahí a una cumbre de ese tipo, De pachatez. a presentarse, a proponer, además, la creación de un fondo entre todos los países para financiar investigación y cosas para contrarrestar los daños que se le están causando a la Amazonía, no puede tener otra reacción que la de llamarle cara dura, porque ese mismo Maduro que propone la creación de un fondo es el que ni siquiera paga las cuotas que tiene que pagar Venezuela en la ONU. Es decir, un moroso proponiéndole a todo el condominio los gastos que se deben hacer, y es así, es el colmo de las desfachatez, y por lo tanto está bien planteado y con toda la razón
que una de las cosas que tendrá que hacerse y regularse en la Venezuela a futuro, la Venezuela post-Maduro, es precisamente una que se afinque en el respeto de los derechos humanos civiles ambientales, que es el punto 4 de ese planteamiento de dignificación de las personas. Luego está, Andrea, lo del imperio de la ley y la justicia independiente. Así es, otra de las cosas que hace rato está ausente. Y una de las preocupaciones que tenemos además es que las nuevas generaciones no conocen lo que es el imperio de la ley y de la justicia, porque han crecido viendo cómo se viola y se atropella permanentemente la ley y por supuesto creen que eso es normal, ¿no? Creen que eso es válido. Entonces es necesario reinstitucionalizar el país, tener poderes independientes, separados, y que cada uno cumpla con el rol que le corresponde y que la justicia realmente se aplique como debe aplicarse, de manera imparcial, de manera independiente. Luego el punto 6 sigue el otro. Es el de la educación, salud y servicios públicos de calidad. Una de los grandes problemas que nosotros estamos sufriendo, y es que no solamente tenemos la gravedad de que la educación pública, la salud pública y el resto de sus servicios, tanto la electricidad como el gas doméstico, como todo eso, son el agua, son de una pésima calidad. Y muchas veces ni siquiera podemos hablar de que se están dando, estamos hablando de servicios inexistentes en muchas partes del país. Inclusive ya está fallando hasta en Caracas, que tratan de preservar como una especie de burbuja especial para que no haya confrontación y para que no haya manifestaciones y no haya problemas de orden público. Todos esos servicios están ausentes y los tendremos que analizar. Ahora, cuando regresemos de un corte de la emisora, seguiremos analizando las propuestas de una Venezuela digna, propuesta por Andrés Velázquez. Ya venimos. Andrés Velázquez no descansa, no perdamos la esperanza de vivir en democracia. La burbuja que ya estalla, los corruptos que se vayan. Vamos de frente, siempre de frente con Andrés. Andrés de frente. Vamos de frente con Andrés. Por una Venezuela digna. Vamos con Andrés de frente. Mi color Vamos de frente. y mi bandera es el Vamos de frente con Andrés. Por una Venezuela digna. Vamos con Andrés. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes, a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado.
Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. No hay adversidad que nos quite nuestras ganas de siempre luchar, pues queremos bienestar, vivir en libertad, una Venezuela unida, digna y solidaria. Andrés Velázquez no descansa, no perdamos la esperanza de vivir en democracia. La burbuja que ya estalla, los corruptos que se vayan. Vamos de frente, siempre de frente con Andrés. Andrés de frente. Vamos de frente con Andrés. Con una Venezuela digna. Vamos con Andrés de frente. Vamos de frente con Nuevamente con Andrés. ustedes, la causa R contigo, y estamos hablando con el diputado Arnoldo Benítez y nuestra secretaria general Andrea Tavares sobre esa propuesta que Andrés Velázquez le hace al país. Y una propuesta que incluye el tema fundamental, que es la Venezuela digna, recuperar la dignidad del pueblo venezolano, esa dignidad que está siendo permanentemente atacada por este régimen, que trata de eso, de acomplejar al ciudadano, de acorralarlo, de maltratarlo. Y hay que hacer todos los esfuerzos para que esta Venezuela se recomponga, pero además dignificando a la gente. Bueno, hemos visto los aspectos de la dignificación de las personas, de los planteamientos, y ahora viene el tema de la dignificación de la economía. Ujú. Y en primer punto que aparece ahí en ese programa, en ese proyecto, está el de devolver las empresas confiscadas. Eso es un caso de lo que se llamaría empezar a hacer justicia, nada más una vez he llegado al poder. Y no solamente empezar a hacer justicia, Luis, sino que devolver las empresas confiscadas significa hacerlas productivas nuevamente. Es correcto. Porque el tema es que las confiscaron, pero las dejaron Y morir. un síntoma de seguridad jurídica, ¿no? Claro. Claro, porque es que la devolución de una empresa confiscada, tal como dice Andrea, es empezar a poner el aparato productivo del país a retomar su rumbo. Es decir, muchas de esas empresas, muchos empresarios se han visto obligados inclusive a ir a otros países a invertir para desarrollar sus potencialidades. Y una devolución de esas empresas aquí en Venezuela puede hacer no solamente significa lo que es la planta física, sino además que vengan capitales, que regresen, que retornen Así es. muchos venezolanos, y obviamente la generación de empleo que Así toca es. directamente
con uno de los puntos que se trata en la dignificación de las personas, que es la promoción de la inversión privada y por lo tanto el fomento del trabajo decente. Del trabajo decente. Entonces, tenemos lo de la devolución de las empresas confiscadas y como segundo punto, una apertura petrolera con inversión privada. Así es, bueno, la industria petrolera venezolana destruida hoy. O sea, hacer ahorita aquí un análisis de, bueno, cuántos barriles producíamos, cuántos se producen ahora. Ya, eso ya es para los venezolanos parte del día a día. Saber que se acabó con la principal industria del país. Sabemos que no está el Estado en capacidad de abordar la recuperación de esta industria solamente con fondos públicos. Es importante que haya una inversión privada y que, bueno, las regalías, por supuesto, se inviertan en el presupuesto venezolano para los temas básicos, fundamentales, sociales e importantes del país. Entonces, nosotros... Porque además hay otro tema, ¿no? Sobre ese punto que tiene que ver con la materia petrolera. No olvidemos también que hay cualquier cantidad de miles de venezolanos preparados en materia petrolera, ingenieros y de todos los aspectos, operarios, que se han tenido que ir del país y que están trabajando felizmente en otros países, han conseguido empleo, porque los niveles de calificación de las personas que fueron expulsadas por Hugo Chávez de PDVSA eran altísimos niveles de calificación y todas esas personas afortunadamente han conseguido trabajo y están en el exterior. Bueno, más de 1 millón de horas hombre de formados. Así es. Que se perdieron. Y nosotros aspiramos a que muchos de ellos, con las garantías jurídicas necesarias y con la recuperación que nosotros planteamos, con la devolución misma de empresas confiscadas y con la apertura de petrolera a la inversión privada, todo eso es un capital humano que puede regresar a Venezuela y que puede inmediatamente poner a mejorar las condiciones de la industria. Pero va a ser imposible pretender que el petróleo se maneje solamente desde el Estado. Es decir, olvidémonos de eso. Eso quizás es una cosa del siglo XX, pero en este siglo XXI, obviamente, además es lo natural, debemos trabajar con la empresa privada y con capitales, inclusive no solamente venezolanos, sino extranjeros, y para eso la apertura petrolera tiene que ser una apertura sincera y abiertamente. No, y además consciente de que el subsuelo es de todos los venezolanos y seguirá siendo de los venezolanos, el petróleo sigue siendo de los venezolanos, lo que es el negocio de la industria petrolera, cómo lo trabajamos con capital privado combinado, por supuesto, preferiblemente nacional, pero también habrá que hacerlo con capital internacional. Y de esas regalías, aquí hay una propuesta, que es la número 3, que para nosotros es una propuesta que es un punto de honor, que es crear un fondo de regalías para las pensiones. ¿Qué comentarios recibiste sobre esa propuesta, Arnoldo? Múltiple, muy variado y obviamente con muchísima esperanza, ¿no? Porque la gente cree en eso. Sobre todo que por encima de todo priva el buen ejercicio que tuvo Andrés en su pasantía por la gobernación del Estado Bolívar, ¿no? Y es lógico, mira, un ser humano que hace apenas 8 meses recibió 130 bolívares que equivalían a $30, hoy está recibiendo $0.41 diarios, ¿no? Es decir, que para tú tener la misma capacidad de compra que tenías hace 8 meses, el salario mínimo a tasa del Banco Central debería estar en 264 bolívares y está en 130. O a la tasa del dólar today, que es el dólar de la calle, él debería estar percibiendo 312 bolívares en vez de 130 para poder comprar lo que compraba con 130 hace 8 meses. Sí. Y cualquier incremento que se dé en este momento, lo único que va a hacer es equipararte con hace 8 meses.
o menos. Así es. Tendrías que si tú duplicas o triplicas el monto de la pensión, lo que hace es simplemente trasladarte a hace 8 meses atrás. Es decir, vuelves a cero. Exactamente. Es decir, estamos en una situación donde las pensiones son unas pensiones de miseria que evidentemente no ayudan absolutamente a nadie a poder subsistir. Y esto es una garantía. Y pretender y tener la idea de proponer la creación de un fondo de pensiones a través de la regalía petrolera es una propuesta concreta, irrealizable, ¿no? Absolutamente No es realizable, exactamente. No se trata de demagogia, sino se trata de algo que verdaderamente se puede alcanzar, organizar y lograr para este país. Luego tenemos, Andrea, que en el cuarto punto de la dignificación de la economía aparece la abolición del ecocidio del arco minero. ¿Cómo ves ese planteamiento? ¿Qué podemos decir al respecto? Es importante porque en su alocución Andrés señaló, y o sea, hizo la aclaratoria de que no es que él está en contra de una explotación minera, sino que esta explotación minera debe estar, por supuesto, normada, debe estar reglada, pero también, oye, hay que poner, o sea, hay que hacerla sustentable y sostenible, es decir, cómo nosotros podemos hacer una explotación minera razonable sin afectar nuestras aguas, nuestros ríos, nuestra flora, nuestra fauna, y eso es posible hacerlo. Lo que hay es que tener la voluntad política y, por supuesto, meterle la inversión necesaria a esto para que sea una explotación minera. Pero el ecocidio que se está cometiendo hoy en ese arco minero, donde además se está extrayendo una cantidad de minerales que no se están invirtiendo en los venezolanos, sino que van a parar incluso a países que están muy cuestionados en la política internacional, que no se sabe cuál es el destino de eso, de los famosos lingoticos o lingotes, cantidades de vuelos que salen desde el estado Bolívar, desde la misma Amazonía, hasta le quitaron en la administración de un aeropuerto creo que fue a los Pemones. A los Pemones, sí. Le quitaron la administración del aeropuerto porque necesitan mantener, por supuesto, ese misterio en torno al destino de los recursos que le están robando hoy a los venezolanos en el arco minero de Venezuela. Y eso hay que eliminarlo de raíz. La abolición del ecocidio del arco minero significa, entre otras cosas, eliminar absolutamente todo el marco de leyes en las cuales se basó Nicolás Maduro para favorecer a grupos determinados y además en una absoluta falta de transparencia. A estas alturas todavía el país desconoce realmente cuáles son las compañías de explotación minera, cuáles son las que están extrayendo oro, a dónde va a parar ese oro. Es decir, hay todo un manto a través de lo que fue la creación de Camimpec, aquella compañía anónima minera militar, donde solamente los militares tienen acceso a la información. Y es decir, ahí se han cometido atrocidades, además, desde el punto de vista de los derechos humanos, y toda la zona minera en este momento es un polvorín desde el punto de vista social. Justamente ayer creo que encontraron otra fosa común. Exactamente, no sabemos cuántas masacres ocurren en esa región, en esa zona, y todo esto tiene que ver con un estado absolutamente de indefensión para el ciudadano. Es decir, no solamente los que están en las zonas mineras, sino todos los que están en esos territorios adyacentes. Hemos visto cómo ha habido un desplazamiento masivo de etnias locales, las que nosotros los criollos llamamos piaroas, del pueblo piaroa, del pueblo yanomami, de Guarao y del pueblo Pemón. Es decir, que han tenido que desplazarse inclusive el Yanomami masivamente a territorio brasileño para quedar protegidos. Es decir, a esa situación del arco minero del Orinoco hay que darle un parado
y su abolición es una de las propuestas de Andrés Velázquez. Está como quinto punto la inversión industrial, la inversión turística y la inversión tecnológica. Sin duda. Mira, Venezuela tiene una capacidad industrial inmensa. Otra de las cosas que ha destruido este régimen. Invertir nuevamente para recuperar todo el parque industrial, para volver a hacer la industria venezolana, volver a hacerlo productiva, pujante, hay que hacer una gran inversión allí. Lo mismo pasa con la industria turística, o sea, no puede ser posible que ahora nosotros, entonces el turismo es solamente para los boliburgueses, que aparte de destruir nuestros ecosistemas, como el caso de los Roques, del Ávila, la Tortuga, los Tepuyes, donde quieren hacer sus fiestas, no tiene que haber un turismo realmente sustentable y sostenible y que sea de acceso para todos los venezolanos, ¿no? Y bueno, por supuesto, la inversión tecnológica, o sea, nosotros estamos en el siglo pasado todavía en tecnología. Es definitivamente una vergüenza que un país que fue líder en la región en desarrollo tecnológico, en desarrollo industrial y en desarrollo turístico, hoy sea realmente el último de la fila, casi el último pues, del continente en esa materia. Y esto hay que volverlo a recuperar y hay que volverlo a desarrollar. Sí, y eso pasa por convertir al país en el productor, más no en el exportador de materias primas. Exactamente. Que le demos el valor agregado nacional con mano de obra criolla y producir todo eso que nosotros importamos que son productos de minerales que se llevaron de acá como materia prima y vuelven ahora como producto manufacturado. Exactamente. Y todo eso en el marco de lo que está en el sexto punto, el planteamiento de la dignificación de la economía, que es el impulso de la transición ecológica y la transición digital. Que obviamente se entiende que este país tiene que ponerse al día. Estamos todavía, no digo yo en el siglo XX, en muchas cosas estamos peor que a finales del siglo XIX, efectivamente, y tenemos que ir hacia ese impulso. Vamos a ir a un corte de la emisora y al regreso vamos a tocar el aspecto de dignificar la política. Ya venimos. No tengo duda, Luis. No tengo duda. Y cuando afirmo que la unidad es estratégica, lo afirmo porque para gobernar, para reconstruir a Venezuela, tendremos que hacerlo en unidad, con un gobierno de unidad nacional. En esos términos lo pienso. En esos términos. Un gobierno de unidad nacional, capaz de enfrentar todo el saboteo y la conspiración que deliberadamente impulsará como política la dictadura que hoy quiere seguir eternizándose en el poder. Por eso les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura. Y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso. Todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram.
Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. A las enseñanzas de nuestra historia. Y aunque suele afirmarse que la historia no se repite, sí es bueno tenerla presente para las decisiones que estamos obligados a asumir en este proceso de reconstrucción. Ahí teníamos palabras de Andrés Velázquez en el evento por una Venezuela digna, que es la propuesta que le está formulando a Venezuela. Y en eso de la dignificación de la política, que es el apartado número 3, el tercer bloque, digamos, importante, hay unos aspectos en los cuales yo estoy absolutamente convencido, Arnoldo, Andrea, que la gran mayoría de los venezolanos coinciden. Él plantea, primero, impulsar una reforma constitucional, con la eliminación de la reelección indefinida, el establecimiento de la doble vuelta presidencial, la profundización de la descentralización, crear una fiscalía anticorrupción, la liberación, por supuesto, de todos los presos políticos y generar una Venezuela con alternancia, pluralismo y convivencia. Ese es el aspecto fundamental de lo que debería hacerse para nosotros retomar el camino de una Venezuela democrática. Camino que justamente con Andrés lo teníamos en el panorama. Lamentablemente tuvimos un accidente histórico y estamos a tiempo de retomar ese camino que estaba en el marco de la democracia venezolana para profundizarla, para mejorarla y por supuesto para hacerla cada vez más moderna. En unos tiempos tan difíciles en el mundo donde se habla de la cancelación, donde de alguna manera se hacen los análisis sobre cómo Occidente a veces conspira contra sí mismo, es el momento de seguir reivindicando el modelo democrático. Ese modelo hasta ahora ha sido el modelo que realmente permite mayores garantías para los ciudadanos. Siempre va a ser perfectible, por supuesto, pero este avance de estos regímenes autoritarios hay que bloquearlo. Estos regímenes que pasan por encima de los ciudadanos, que progresivamente van conculcando los derechos de una manera que cuando la gente se da cuenta ya no los tiene. Así es. Siempre piensas que no te va a tocar, como decíamos los venezolanos, siempre piensas que tu democracia es muy robusta y que es difícil que te la puedan perforar e infiltrar, y la historia ha demostrado que sí lo pueden hacer, y a nosotros nos corresponde recuperarla nuevamente, para que podamos lograr todo esto que está aquí. La alternancia es parte de la democracia, el pluralismo, la convivencia. Nosotros no podemos pensar todos igual, tenemos posiciones, tenemos visiones y las resolvemos en el debate político, en la solución a los problemas. Sobre todo porque hay un peligro social muy grande, y es que las malas mañas se contagian, y es decir, el régimen autoritario que se impuso en Venezuela desde Chávez y con Maduro, porque ambos tuvieron esa característica, han hecho que los venezolanos entre nosotros mismos nos estemos maltratando. Uno se contagia el autoritarismo, se contagia la intolerancia. Y eso se nota inclusive, por ejemplo, cuando tú ves redes sociales como, por ejemplo, Twitter, donde una persona emite una opinión e inmediatamente hay un pocotón de gente que le cae encima simplemente porque piensa diferente, cuando la persona que emitió su opinión tenía perfectamente derecho a hacerlo. Es decir, esos niveles de convivencia tienen que ser rescatados.
tenemos que lograr entre los venezolanos rescatar una noción fundamental que es la del respeto a la opinión ajena. Se puede discutir y se puede debatir y se puede estar en desacuerdo, pero todo eso se debe canalizar de una manera civilizada. Tenemos que volver a ser un país civilizado. Tenemos que volver a ser un país donde la empatía regrese. Yo diría no solamente la empatía, sino la simpatía, porque todos recordamos cómo era Venezuela en el pasado. Era un país donde venía la gente de fuera y se quedaba maravillada de la forma como el venezolano se trataba. Los venezolanos se trataban entre sí, cómo trataban a las personas que venían de fuera. Y va a ser todo un reto porque nosotros tenemos generaciones de venezolanos que están naciendo fuera de nuestras fronteras y que están educándose y creciéndose en otras tradiciones y en otras costumbres. Entonces, por supuesto, todas las costumbres y las buenas tradiciones siempre van a ser bienvenidas. Por supuesto. Pero tenemos también que garantizar el retorno y la reunificación de la familia venezolana para reconstruir el país y para recuperar nuestro gentilicio e incluso nuestra historia, porque este régimen, por supuesto, pretende anular la historia. Ellos pretenden, o sea, antes de ellos no existía nada. Para ellos estaban antes de Dios. Sí. O sea, antes de que Dios hiciera, hágase la luz. Bueno, yo he ya conocido jóvenes, el otro día me sorprendí, un joven de 22 años que creía que Chávez había creado el metro de Caracas. El teleférico de Mérida. Sí. Es decir, hay toda especie, están borrando la historia del país. Claro, y cuando tú la nombras, porque la palabra tiene ese efecto creador, entonces empiezan a renombrar calles, avenidas, plazas, y entonces de alguna manera eso arrastra la historia hacia una fecha de inicio que no tiene nada que ver con la fecha original, ¿no? Es correcto. Sí. Y bueno, y este tema de la descentralización también tiene que ver con eso. Nosotros aquí vamos enrumbados, los venezolanos, hacia un proceso de centralización muy, muy profundo. Nuestras elecciones de gobernadores, de alcaldes, diputados legislativos, concejales, la participación ciudadana, la gobernanza abajo, esa democracia profunda donde las comunidades participan, podían decidir sobre su presupuesto, sobre sus proyectos, sobre sus obras. De la descentralización. Es correcto. Su gobierno. Si alguien verdaderamente tiene un sentido muy, muy, muy práctico, muy pragmático y sobre lo que significó la descentralización en su momento, es Andrés Velázquez, quien pudo ofrecer un gobierno extraordinario que recibió reconocimiento internacional en materia de educación, en materia de salud, por ejemplo, y no solamente de eso, sino hasta detalles como el ornamento de la ciudad, como el ornamento de las autopistas. Es decir, Andrés Velázquez conoce y añora la posibilidad verdaderamente de ayudar a este país. Quede claro, una de las posiciones fundamentales en materia de dignificación de la política está el planteamiento que formula Andrés Velázquez de la eliminación de la reelección indefinida. Para eso es precisamente la reforma constitucional, claro, eso es inmediata. Porque no ha habido mayor daño que se le haya podido hacer al transcurso de la política venezolana que la reelección indefinida. Totalmente. Pero eso sí, antes de cualquiera de todas estas cosas, libertad para los presos políticos. Eso es correcto. Eso lo planteó Andrés allí y fue un grito que salió desde su corazón. Libertad para los presos políticos, y les envió un mensaje de solidaridad y de apoyo, y esa va a ser la primera acción. Y la respuesta de la gente, de los asistentes, de pie aplaudiendo precisamente esa propuesta, pidiendo libertad. Así es. Entonces, esto de alguna manera viene a reivindicar, porque estas propuestas están divididas en 3 ejes, pero cuando las revisas ves cómo se van entrelazando. Sí, claro. Se van necesariamente entrelazando. Bueno, esto es parte de un sistema
complejo que va a requerir un abordaje multidisciplinario, y eso es otra de las ventajas que tiene Andrés, que es un hombre conciliador, es un hombre de rodearse de los mejores para hacer las cosas, de buscar aliados necesarios, y eso va a permitir ese abordaje. Y que estos no son enunciados solamente, ya se está trabajando en eso. Así es. Okay, eso es muy importante. Así es. Así es. Entonces estamos avanzando en la candidatura de Andrés Velázquez para las primarias. Tiene la virtud de que se formula mucho más allá de su propio partido político y va a la búsqueda de la sociedad civil y de los ciudadanos en general. Y es ahí donde tiene un gran mérito su propuesta y su manera de percibir la política. Porque además, nosotros que lo conocemos bastante bien por militar junto a él, sabemos que es una persona con un grandísimo desprendimiento. Y esa nobleza de espíritu de Andrés es la que le permite tener una característica de hombre demócrata a carta cabal, de demócrata radical. Y por eso es que nosotros nos felicitamos por la oportunidad que se le da a Venezuela con el avance de una candidatura como la de Andrés Velázquez, por la cual trabajaremos y que nosotros seguiremos explicándole al país. No, y no solamente eso, invitar a que busquen en YouTube todo el discurso, la participación tanto de nuestra secretaria general, Andrea, como de Andrés, para que se vea que solamente por tener la capacidad, el conocimiento de causa, ¿no? La experiencia es la que permite que él hable como habla ahí. Es correcto. Eso es porque él lo vivió, no se lo contaron. Es más, por ahora, de todos los candidatos presidenciales que hay, el único que puede mostrar una gestión, haber tenido gestión de gobierno, es Andrés Velázquez, y eso también es un punto que juega mucho a su favor. Pues hemos llegado al final de la emisión de hoy y queremos saludar a todos nuestros oyentes e invitarlos hasta un próximo programa de Contigo la Causa R. Muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles. Sino que se convirtió en una referencia nacional de lo que significaba una nueva forma de hacer sindicalismo, y rescató el sindicalismo junto con el movimiento matancero y otros compañeros, entre los cuales también aquí está Alfredo. Rescataron el sindicalismo para los trabajadores, que de alguna manera había estado bastante en esa época en el suelo. Entonces, la gente lo recuerda allí, pero también lo recordamos como concejal en Guayana, como parlamentario en una lucha firme de frente contra la corrupción, desde la Comisión de Contraloría y desde las distintas comisiones especiales. Allí Andrés no negocia. Contra la corrupción no se puede tener ningún tipo de... Y bueno, si aquí hay compañeros de Guayana, ustedes me dirán cómo recuerdan a Andrés en Guayana. Si nosotros lo recordamos en el país por todo esto que yo acabo de señalar, imagínense ustedes que después de tantos años de que Andrés fue gobernador y reelecto además, y todavía la gente en Guayana te dice donde quiera que sea que esa es la mejor gestión que haya tenido el Estado de Bolívar en una gobernación de esa región. Y entonces, ¿por qué Andrés? Bueno, definitivamente porque los venezolanos ya no estamos para improvisar. Ya no estamos para aventurar. Aquí los venezolanos estamos para sacar desde abajo este país en un contexto político nunca antes visto, no solamente por la crisis humanitaria compleja que hoy tenemos, sino porque este país está arrasado por la corrupción, destruido en su totalidad, no solamente infraestructura, salud, educación, industrias, hasta la moral, el espíritu de los ciudadanos está arrasado. Entonces, señores, nosotros no podemos improvisar.
Nosotros necesitamos al frente de la conducción política de este país alguien que no solamente tenga la firmeza de dar la cara e ir de frente contra la dictadura, desafiar al régimen, desafiar al dictador, pero que también sepa gobernar cuando le toque asumir esa responsabilidad, que también sepa mostrar resultados, porque nosotros tenemos allí unos resultados que mostrar de lo que ha sido Andrés al frente de la gestión pública, una gestión eficiente, pero sobre todo transparente. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad del pensamiento confluye, solo por RCR 750.